Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a Crónica de la Iglesia. Una semana más revisamos con todos ustedes y para todos ustedes la actualidad de la Archidiócesis en esta última semana. Tomen parte de esta nueva entrega de Vida Eclesial en la que les acercamos algunos asuntos de la Iglesia que peregrina en Toledo. Les invitamos a que tomen parte en esta hora escasa en la que les brindamos solo algunos de los temas más relevantes que han tenido que ver con nuestra Iglesia local. Esperamos, como siempre, que sea de su agrado. Comenzamos. Se cerraba la semana pasada con la clausura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en la que participaron nuestros prelados diocesanos. El secretario general dio cuenta de los temas que centraron la semana de trabajos de los obispos españoles. En líneas generales tomaron el pulso a temas como la familia, los menores, el sínodo y los ucranianos, entre otros asuntos. El auxiliar de Valladolid destacó la labor que la Iglesia, a través de sus instituciones, está realizando en la acogida de los ucranianos desplazados. La sociedad española está siendo un ejemplo en la acogida a refugiados ucranianos y así lo han reconocido y recalcado los obispos españoles tras finalizar la asamblea plenaria celebrada esta semana. La Iglesia es un referente en esta labor de acogida, pero también tiene la obligación de recordar que existen más colectivos de refugiados que necesitan la ayuda de todos. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha recordado la difícil situación por la que atraviesan las dos diócesis de Canarias ante la llegada de miles de jóvenes inmigrantes y ofrecen soluciones. Establecer unos corredores de hospitalidad de tal manera que las diócesis españolas pudieran acoger a algunos de estos menores que están en Canarias para que no sea solo las dos diócesis de Canarias las que tengan que soportar la carga de la atención a tantas de estas personas, sino que esto pueda hacerse también en otras diócesis españolas. Claro está que esto es imposible poderlo realizar si no hay colaboración de las administraciones públicas. Monseñor Argüello ha comparecido para informar sobre los asuntos debatidos en esta asamblea plenaria. Entre ellos, por ejemplo, los obispos han dado su conformidad a la encomienda realizada al bufete Cremades para investigar los casos de abusos en el seno de la Iglesia, en colaboración con las oficinas diocesanas, y que incluye también la consulta de los archivos en los casos que sea necesario. La consulta de las informaciones contenidas en los archivos se realiza y se realizará teniendo en cuenta la legislación civil, la legislación canónica y el sistema de protección de datos. La plenaria ha debatido sobre los trabajos de la Asamblea Sinodal, que se celebrará el 11 de junio, y la peregrinación europea de jóvenes a Santiago, que será del 3 al 7 de agosto. Igualmente se ha reflexionado sobre el encargo del Papa Francisco de poner en marcha entre los católicos lo que él denomina promoción de conciencia, para responder a leyes que atentan contra la vida, como el aborto o la eutanasia. Este 8 de mayo se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que de un tiempo a esta parte se celebra junto a la tradicional Jornada de las Vocaciones Nativas. Una campaña que organizan conjuntamente la Comisión para el Clero y Seminarios, la CONFER, las Obras Misionales Pontificias y la Conferencia de Institutos Seculares, para dar voz a personas que, con su sí al Señor, en diversos caminos vocacionales, han dejado huella en otros. La Archidiócesis de Toledo, junto a la familia franciscana, están muy implicados en ello. La Iglesia española celebra de forma conjunta el Domingo del Buen Pastor las jornadas vocacionales, la de oración por las vocaciones y la de las vocaciones nativas. Ambas quieren ser un punto de encuentro para plantearse la vocación a la vida sacerdotal y religiosa en los tiempos actuales. El aprecio de la vocación como tal pues ha crecido entre la gente, que no es, al hecho de vivir un poco en este ambiente en contra, digamos, nos hemos hecho más pobres, más presencia del Señor y menos, como tú dices, esta cantidad y este presumir, por así decir. En relación con las vocaciones nativas, la Archidiócesis de Toledo se ha implicado junto a la familia franciscana en el impulso de una casa de noviciado en Nairobi, en Kenia, que acogerá a 10 novicias y que comenzarán su etapa de formación el próximo 15 de mayo. Se interesó mucho y nos llegó a decir a ver cómo podemos ayudarnos también nosotros, ¿no? Me consta que ha escrito una carta al cardenal de Nairobi diciendo quién es y que también apoya
gestó la iniciativa. La iniciativa parte de la Federación Santa Isabel de Hungría, que agrupa a 5 conventos franciscanos, el de San Antonio en Toledo y también los de Trujillo, Coria, Alba de Tormes y Granada. Esta iniciativa quiere trabajar las vocaciones en el lugar de origen. Estamos experimentando últimamente que hay vocaciones en ciertos países, pero que hay que trabajarlas en el lugar de origen. Y me estoy refiriendo en Kenia y Tanzania sobre todo, donde ya tenemos varias profesas en esta nuestra federación y llevan más de un año trabajando allá, algunas religiosas ya que han pasado ya años por España. En la Archidiócesis de Toledo, el Secretariado de Vocaciones, en unión con la Confer, han organizado una vigilia de oración para pedir por esta intención. La jornada siempre es el mismo esquema de orar sobre todo por las vocaciones. Con esta sequedad, por así decir, vocacional que nos encontramos, la oración quiere ser un bastión fuerte en este tema tan importante. En España hay 1.028 seminaristas mayores y 811 menores, 35.507 religiosos y 2.478 miembros de institutos seculares. También, a través de obras misionales pontificias, se atendieron en 2020 a 75.365 seminaristas, 2.201 formadores y 7.259 novicios y novicias. El campamento de las parroquias de Benquerencia realiza desde hace más de 40 años una labor importante. Colabora en la educación de niños y niñas de las parroquias de este barrio de la ciudad a través de la convivencia y de los juegos. El campamento del polígono, recuperado tras 2 años de suspensión por la pandemia, pretende inculcar durante unos cuantos días en julio una serie de objetivos y valores para que la chavalería que acuda sepa valorar a los que con ellos viven tanto en el campamento como fuera de él. Muy pronto estas escenas se recuperarán por fin tras 2 años de pandemia. Los campamentos de verano son una de las actividades más enriquecedoras para todos los que conforman una parroquia. Días al aire libre en el que todos disfrutan, los niños, los monitores, los adultos comprometidos y los sacerdotes. Un tiempo para disfrutar de la naturaleza, pero también para proseguir en el camino de la fe. Sienten entre ellos también pues el calor del abrazo de la paz, de modo que la celebración de la Eucaristía se convierte como en el centro de cada jornada y junto a eso pues todas las demás actividades que, como digo, tienen un trasfondo lúdico, pero que incluso en el trasfondo lúdico hay un aprendizaje también de realidades cristianas. Días para divertirse y también para hacer otras cosas que no se hacen en casa. Poner la mesa, arreglar la habitación, probar otras comidas, y eso se nota cuando los chicos vuelven a sus casas. Nos dicen las familias que vuelven como más maduros porque han probado cosas que no habían probado en casa de comida, quieras que no, también colaboran allí con la limpieza, que casas no suelen tanto colaborar, entonces nos dicen los padres que al final vienen como más maduros, más responsables. El campamento organizado por las parroquias del polígono tiene una experiencia acumulada de 40 años, donde todos los que participan tienen una vinculación con las parroquias, los monitores, los cocineros, que hacen que sea un campamento con identidad propia. Es un campamento familiar y que ajustamos todo a la individualización del niño. Vienen señoras de la parroquia y familias a cocinar, los monitores son de la parroquia, entonces quieras que no, pues un poco más familiar para que luego durante todo el curso los niños pues sigan esa trayectoria en sus catequesis y durante todo el año, claro. Y que cada año recibe la confianza que en él depositan las familias, aunque siempre hay miedos. No tengan reparo en que aunque sean más pequeños, que no piensen que lo van a pasar mal. Quizá lo pasarán mal la primera noche, pero después se incorporan al campamento y la experiencia que tenemos es que cuanto más pequeños son, en ocasiones más lo disfrutan. El campamento está dirigido a niños a partir de 3º de primaria y hasta 4º de la ESO. Será en el albergue de Cañamero, a apenas 15 kilómetros de Guadalupe, en un entorno natural, y se desarrollará del 25 al 31 de julio. Hemos apostado por este sitio porque digamos que es una comarca muy buena y
con mucha naturaleza, que queremos que aprovechar que las gincanas y los demás juegos pues sean más en la naturaleza. Hay piscinas naturales, hay embalses, hay más naturaleza que a lo mejor estar siempre encerrados en un albergue. Juegos, gincanas, talleres, una visita al geoparque y a Guadalupe. Los días en el campamento se hacen cortos, se profundiza en las relaciones y hacen que esta semana de convivencia deje huella en todos los participantes. Si los niños suelen llorar la primera noche porque echan de menos a sus familias, los adolescentes suelen llorar al final, porque es cuando han establecido unos lazos muy fuertes de fraternidad, de amistad, y llega el momento de la separación y son auténticos dramas el día de la familia, llorando, que uno lo contempla y dice, no me lo puedo creer, si os vais a seguir viendo en el barrio. El plazo de inscripción para participar en este campamento ya está abierto y toda la información se puede encontrar en cualquiera de las 3 parroquias del polígono: Santa María de Benquerencia, San José Obrero y Corpus Christi. La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura anima a las familias a matricular a sus hijos e hijas en clase de religión. Amplía tus puntos de vista es el lema de este año, en el que se presenta la religión como una asignatura que propone el conocimiento de la propia tradición religiosa y cultural y el aprendizaje de valores necesarios para el desarrollo personal y social de niños y jóvenes, preparándolos para el futuro. Más de 3.140.000 han sido los matriculados en religión para todo este curso en toda España. Conocimiento de la propia tradición religiosa y cultural, el aprendizaje de valores y la preparación para el futuro es lo que ofrece a niños y jóvenes la asignatura de religión, una invitación a descubrir la mejor versión de la vida y donde los docentes juegan un papel muy importante. Es importante, por lo menos ellos, que conozcan la cultura de la que somos herederos, una cultura cristiana que últimamente está tan denostada. Y evidentemente pues, en esas edades en las que más o menos empiezan a identificarse y a ir configurando su personalidad, pues la clase de religión les ayuda también a dar respuesta a las cuestiones más radicales que tienen como seres humanos. En el presente curso, más de 3 millones de alumnos han optado libremente por cursar la asignatura de religión. Supone casi un 60% del alumnado total matriculado, un leve descenso respecto al año anterior. Así se desprende de los datos presentados por las 69 delegaciones diocesanas de enseñanza. Una compilación de más de 18.000 centros públicos, concertados y privados. Más de 3 millones de niños y jóvenes que reciben una formación integral y una visión cristiana de la persona. Es al final ponerles delante del Señor, dárselos a conocer, es evangelizar desde, pues eso, desde un anuncio de que Dios te quiere, de que Dios te perdona, de que todo lo hace nuevo y sobre todo que lo vean así, como un Dios cercano y como algo que en ellos se cumple. La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura reitera su invitación a familias y alumnos para matricularse el próximo curso en la enseñanza religiosa escolar. Además, renueva su compromiso de mejora permanente de la asignatura de religión católica con la elaboración de un nuevo currículo en el marco de la reforma educativa. El pasado 3 de abril se cumplieron los 50 años de consagración presbiteral, de ordenación presbiteral de nuestro arzobispo emérito, de don Braulio Rodríguez Plaza. La archidiócesis le pareció que era un jubileo y era una fecha lo suficientemente significativa pues como para llevar a cabo una celebración de acción de gracias, una misa de acción de gracias que tuvo lugar en el Templo Primado hace unos días. Para repasar lo que han sido estos últimos 50 años muy por encima, porque eso daría casi para una serie, para repasar lo que han sido 50 años de servicio a la Iglesia, pues tenemos el privilegio de contar con nosotros esta noche con el arzobispo emérito de Toledo, con nuestro querido don Braulio Rodríguez. Don Claudio, buenas noches. Buenas noches, Chema. Muchísimas gracias por haber... Nada, un placer volver a estos estudios. Antes de nada, ¿qué tal anda de salud, don Braulio? Estoy bastante mejorado, aunque todavía falta coger más fuerza, pero realmente puedo hacer una vida casi normal. Casi.
Sí, sí, no, de hecho se le ve como mucho más asentado en esta etapa. Y por otra parte, antes de comenzar también, ¿qué tal en su familia después del fallecimiento de su hermano, don Braulio? Bueno, era el mayor y estaba casado, no tenía hijos, entonces lo hemos sufrido porque, bueno, siempre el hermano mayor, luego al estar tan unidos con su esposa, y su esposa, pues ahí la hemos ayudado lo posible, aparte de su familia con la nuestra, ¿no? Y como de alguna manera representaba el primero de la serie, pues yo creo que siempre era para nosotros una referencia. Sí, sí, Ramón Antonio. Ramón. Muy bien, vamos a repasar un poco su biografía. Nos daría para mucho, pero bueno, vamos a repasarlo un poco por encima. Don Braulio, al Día del Fresno, 1944. Ajá. ¿Cómo recuerda su infancia en el Día del Fresno, don Braulio? Pues yo creo que hasta los 5 o 6 años, bien, con mis hermanos, nosotros como éramos bastantes hermanos, cada 2 o 3 años teníamos un hermano. Yo tuve una hermana más pequeña 2 años después y otros 3 años más tarde, pues el que es el pequeño del grupo, de la serie. Alguna vez en ese tiempo estuve viviendo con alguno de mis tías que no tenían hijos, sí. Entonces, y yo lo recuerdo, pues bueno, pues una casa muy normal, no solamente nosotros, sino con muchos primos, con muchas fiestas y el empezar a ir al colegio. Lo que ocurre es que también, cuando ya tenía 6 años, yo estuve un par de años con esta tía mía y lógicamente estaba escolarizado. Ajá. Y cuando cumplí prácticamente los 7 años y medio, volví otra vez a mi casa, porque lógicamente, claro, ya, bueno, aparte de que mis tíos tuvieron un par de hijos, pero yo notaba que necesitaba de mi casa, claro, como es lógico. Ha comentado que es el 7º de 9. Sí. ¿Cómo eran los Rodríguez Plaza? En el imaginario está que allí vivían en un bar o que prácticamente el negocio familiar era un bar. ¿Cómo era la vida? Bueno, no, en aquellos primeros años no era un bar. No era un bar. Era más bien la casa de mi abuelo, el de Fuensalida, el abuelo Álvaro, sí, que había hecho una casa grande donde vivíamos nosotros y como mis tíos o mis tías, teníamos un tío y una tía de Fuensalida, quiero decir que vinieron de Fuensalida, pues ellas enseguida vivieron en Madrid, pero nosotros continuamos viviendo allá, en esa casa, hasta que justamente el año que yo fui al seminario, ya mi padre construyó otra nueva casa, pero realmente esa fue nuestra casa. Sí. Nuestra casa en la calle El Arenal, y bueno, allí cuando venían mis primos, pero era también su casa, o sea que a veces podíamos ser 14, 15, 16. ¿La casa que ahora lleva el nombre de Obispo Rodríguez Plaza fue en la que nació o en la que...? Fui donde nací, en la casa del abuelo Álvaro, sí. En lo que llaman la calle del Arenal era. Yo le dije al alcalde cuando quiso cambiarla, cuando me conocieron obispo, hombre, me da pena porque yo siempre... Claro. Esta casa. El Arenal es porque había arena, ¿eh? Sí. No estaba asfaltada. No estaba asfaltada. Bueno, pues se crió en la calle que hoy lleva su nombre, y los rudimentos de vida cristiana los realizó en una parroquia que también tiene una placa de mármol allí, que dice, en esta parroquia fue bautizado el obispo Diosmar Soria Braulio Rodríguez Plaza. Fue allí. Esa iglesia es nueva, salvo la torre del siglo XIV, y bueno, parece que se quedó pequeña, pero allí realmente es donde fue mi bautizo, el 13 de febrero del 44, y allí donde, pues, al volver de Madrid comencé la catequesis para la primera comunión. Y entonces no teníamos sacerdote fijo allí, sino que éramos anejo de Villamanta. Y es cuando ya empezó a haber más sacerdotes en Madrid, Alcalá, que era como se llamaba la diócesis, sí. Ya fue don Antonio Astilleros, que después ha sido deán de la Catedral de la Almudena. O sea, ese fue nuestro primer párroco durante 2 años, que es de Daimiel, porque todavía vive y es muy mayor, pero... Sí, sí. Y enseguida vino otro párroco, que es con el que... Bueno, no, yo hice la primera comunión con don Antonio Astilleros, efectivamente. ¿Cuál fue el sacerdote que fue decisivo? Si es que hubo alguno que fue decisivo. Hay varios. El que fue decisivo y con el cual yo también fui monaguillo ya
poco crecido, Sí. fue don José Pérez Reyero, un hombre que estuvo 5 años, era un poco vocación tardía, y era un hombre que con su vida, con su palabra y con su manera de tratar a la gente, yo creo que hizo un ambiente muy bueno. Y los de mi panda, diríamos, Sí. que eran un poquitín más mayores que yo, porque yo al nacer en enero, pues que era más grande o más alto, no sé, que los que nacieron en el 44, que serían 4 o 5, que no éramos muchos. Entonces hicimos un grupo, él nos lo sugirió, al estilo de cómo se reunían los que habían hecho cursillos de cristiandad, que era un encuentro cada semana, que a mí aquello me descubrió pues una faceta del cristianismo que yo no sabía, que era la resurrección de Jesús, Jesús que está vivo, y entonces pues yo creo que a mí me influyó. Él es el que me dijo una víspera de la fiesta de San Pedro: oye, ¿no te estará llamando el Señor para ser cura? Le digo, ¿por qué me dice eso? Yo no tenía ni idea de todas esas cosas. Y entonces él me dijo: piénsalo y reza. Caramba. Eso, como digo, me lo dijo el día de la fiesta, de la víspera de la fiesta. Sí, sí, sí. Y la verdad es que yo dije, yo no sé por qué esto, cuando hay otros compañeros míos que podrían perfectamente, bueno, todos estábamos en el mismo nivel cultural, porque habíamos ido a la escuela y no habíamos empezado bachillerato ni nada, aunque se estudiaba entonces el bachillerato que entonces había, ¿no? Ya, ya. Cuando no había planes de enseñanza como tantas hay ahora, ¿no? Entonces, pues sí que realmente le influyó. También influyó el siguiente, que me ayudó muchísimo para prepararme a hacer el primer curso antes de entrar al seminario, en lo que se llamaba Latín y Humanidades. Latín y Humanidades. Y luego ya, pues con los otros casi éramos ya, al crecer, pues más casi compañeros, ¿no? ¿De qué años está hablando? ¿Qué edad tenía usted cuando alguien le sugiere...? Pues yo tenía exactamente para cumplir casi 16. Y eso lo llevamos tranquilamente él y yo. Después ya yo hablé con mi padre primero y con mi madre. Y entonces aquello fue prolongándose hasta el año 60, que justamente cumplía yo, ya tenía casi 17 años. 17 años. ¿Cómo lo llevaron en casa? Cuando usted llega en casa, después de haberlo rumiado y haberlo hablado mucho con el párroco, cuando usted ellos conocían la bondad de este sacerdote y la responsabilidad que para él era, bueno, una cosa que era un poco novedosa, porque había muy poca gente que estudiara bachillerato entonces, ¿no? Y entonces, pues, mi padre no puso ninguna pega. A mí me daba mucho corte, diríamos, hablar con él, porque pues, a un adolescente le cuesta hablar con su padre, ¿no? Sí. Pero mi padre dijo, ya sé que esto podía venir, pero yo no te pongo no me pongo, únicamente quiero que si vas a ser cura, que seas bueno. Digo, bueno, pues seas buen cura, pues mira, estupendo, ¿no? Y luego yo a mi madre, pues fue más fácil hablar con ella y a enterarse, pues mis hermanos y mis compañeros, mi panda, ¿no? Fue un tiempo prolongado, ¿no? En su Casi biografía habla del año 60, cuando entré en el seminario, 60. 17 años ha dicho. Iba a hacer. Y también en el imaginario colectivo se dice que usted entró allí con gente un poco más joven. Claro, entonces mis compañeros eran al menos 2 o 3 o casi 4 años más jóvenes que yo. Porque yo en realidad estuve en la comunidad con los que eran de mi curso, que estaban ya en cuarto y quinto de latín, que se llamaba y Humanidades. Y yo empecé, el segundo hice primero, me examiné en septiembre de primero de todas, me suspendieron en música, hay que decirlo así, pero por el miedo que me daba el profesor, no porque no supiera música, música para lo que se pedía, ¿no? Y entonces entré con ellos segundo, no vivía con ellos, sino vivía en otra comunidad, el seminario menor, que había latinos pequeños y latinos mayores. Eso fue un poco pesadito, pero hasta que en cuarto ya
entramos, ellos ya eran un poquito más mayores, eso ya no se notó después. Eso me refiero, que debió de costarle, además de la dificultad de salir de un entorno como era Aldea del Fresno, una familia pues muy populosa y lo que es un pequeño microcosmos, además de esa adaptación, la adaptación académica fue un momento un poco complejo. Yo tuve, gracias a Dios, como mis compañeros, un profesor muy bueno, el maestro, que cuando salimos de la escuela a los 13 años, verdaderamente hubiéramos podido empezar primero del bachillerato entonces, porque era muy buen profesor, y lo que pasa es que ya yo empecé a trabajar con mis hermanos en las huertas del Alberche. Sí, sí. Y entonces, pues aunque a mí me seguía gustándome leer y cosas así, pero claro, pues, no fue muy complicado. Eso que, claro, el latín era una cosa un poco abstrusa para mí entonces. ¿Y qué recuerda del seminario? Porque yo creo que eso es decisivo. Cuando uno llega al seminario dice esto, efectivamente. ¿Cómo recuerda el seminario? Pues era un seminario entonces muy clásico, como todos los seminarios en esas fechas, muy determinado por las comunidades que había, los formadores que llamábamos prefectos de disciplina, los mayores teólogos, los seminaristas mayores teólogos estaban con nosotros, que me parece que en Toledo lo llamaban inspectores, y allí allí inspectores y aquí no sé cómo lo llamaban, pero sí. Tienen un nombre aquí también. Y entonces, pues, éramos numerosísimos. Claro. Hombre, a mí me costó bastante porque yo no había hecho nunca una vida de ese tipo, ¿no? Cuando yo me vi con la sotana puesta, pues me extrañé un poco, ¿no? Porque ya era necesario llevar sotana. Sí. Los más pequeños no la llevaban, salvo los domingos o los sábados. Pero nosotros sí. Y entonces, pues, bueno, al principio un poco extraño, lo de que había que estar en silencio por la noche, que no había que hablar por los pasillos. Bueno, pues era muy diferente. Luego, en esos 2 años, de esos 12 años, el seminario ha ido cambiando absolutamente, vamos. El año 72, que fui ordenado, no se parecía para nada al año 60. Fueron unos años de transformación, una década probablemente que fue tremenda. El seminario estaba en Vistillas, en la ubicación tradicional, tanto el mayor como el mayor. El seminario menor es lo que hoy es San Dámaso, sí. Y el seminario mayor, pues también se llama San Dámaso, pero era más antiguo, y un edificio de ladrillos del principio del siglo XX, de los duques de Osuna, que lo compró el señor patriarca o el obispo de entonces. Vale. ¿Quién fue la persona que más le influyó en los años de formación? Porque hablamos de la persona influyente en el despertar vocacional. ¿Quién fue el profesor, el superior, el director espiritual que más le influyó a lo largo de su permanencia en el seminario, don Braulio? Pues sin duda el padre espiritual, don Francisco José Pérez y Fernández Golfín. Sin duda, porque creó en nosotros también un sentido de amistad entre nosotros y de ayudarnos, que eso era importante, ¿no? Eran años para ellos y para mí de mucho cambio, ¿no? Y sobre todo ya después, cuando entramos en una fase después del concilio, pues muy novedosa, pero a la vez de muchísimas complejidades. Y ahí pues creo que nos ayudó bastante, no solo a mí, sino a mis compañeros. Y, bueno, lógicamente también otros formadores, por supuesto, entre ellos estaba alguien que se conoce mucho en Toledo, Agustín García Gasco. Ah, sí. Claro, que había sido cura de Villamanta, y que yo le conocía, y que cuando iba a celebrar Aldea, porque nuestro cura se iba de lo que fuera, pues tenía una Vespa y había que empujarle, porque no tenía... No sé qué le pasaba, no tenía pedal. No, sí. Generalmente la gente que conoció mucho, claro, al obispo Fernández Golfín hablaba, la gente de crear fraternidad sacerdotal, ese deseo que tenía él eso es así, de crear es así. vínculos. Porque él decía una cosa, no se puede tener una amistad profundísima con 800 personas. Se puede tener amistad con todo el mundo, como nos dice el Señor, pero tiene que ser amistad un poco más cercana con gente, o sea, gente que esté dentro de tu ámbito
Bueno, luego después cuando sales de cura ya es otra cosa, pero siempre es importante que haya la gente que está viviendo las mismas experiencias, se hablen entre ellos. Sí, sí. ¿Ya en la época de seminario sintió esa especie de atracción por la Sagrada Escritura? Pues siempre lo hemos asociado un poco al escriturismo, a la teología bíblica. Pues mira, eso empezó el último curso del seminario menor, que nos pusieron uno, eran 5, y nos pusieron el sexto, y en el sexto estudiamos griego bíblico, habíamos estudiado un par de años griego clásico, y el profesor a mí me sorprendió, ¿no? Entonces ahí empezó un deseo, bueno, primero de conocer Tierra Santa, que yo eso fue muchísimo más tarde, pero vamos, y sobre todo con algunos de mis compañeros, de los cuales estaba, por supuesto, el actual arzobispo de Granada, pues después de haber pasado la filosofía y haber empezado a estudiar la teología, que necesariamente no teníamos libros de texto, y a la eclesiología pues la tratamos de una manera distinta, no a la manera neoescolástica, no tengo nada contra la neoescolástica, quiero decir que no, pues sí que hubo en mí ese deseo que fue creciendo con los años, pero los primeros años no, bueno, la escritura era la escritura, claro, sí. Pero no más. O sea que en todo esto, 12 años después de entrar en el seminario, en abril del 72, es ordenado sacerdote. ¿Dónde fue su ordenación sacerdotal, don Braulio? Pues teníamos arzobispo nuevo, que había venido de Toledo, que es el cardenal Tarancón. Él dudaba al principio, quiero decir, era lógico, había empezado prácticamente a finales de diciembre del 71 como arzobispo, sabía que había un grupo de 9, 10, 12, los que fuéramos entonces, éramos 9, pero bueno, y entonces pues al principio nos dijo que, bueno, que esperáramos, y decidió en el mes de enero, casi al final de enero, que el lunes de Pascua iba a ser nuestra ordenación. Entonces fue una sorpresa, ¿no? Pero bueno, por eso era una fecha inusual, no era lógico que fuera entonces el lunes de Pascua, pero a nosotros nos pareció de perlas. Perfecto. Hizo un día además precioso. ¿En qué templo fue? Fue en la parroquia del Cristo de la Victoria. Era una época donde no se ordenaban las catedrales. Yo eso me he preguntado muchas veces. Porque aquí también pasó. Aquí en Toledo pasó igual. Y entonces era una iglesia grande. Que por aquello de acercar el orden sacerdotal a la gente parecía que había que deslocalizar. Ya empezaba a haber mucha gente que iba a las órdenes. Sí. Y entonces se buscó esa parroquia, que además uno de nuestros formadores era párroco de allí, de aquella parroquia. Y bueno, era la parroquia también de Javier Martínez, por otro lado, y de Alfonso, otro compañero nuestro. ¿Cuántos se ordenaron en aquella? Los ordenamos 9. Del curso llegamos a ordenarnos hasta 14, porque fue ya en distintos momentos. ¿Qué ha sido de ellos, don Braulio? Bueno, pues de los 9 que nos ordenamos, 6 seguimos siendo sacerdotes, los otros se secularizaron, y de los hasta los 14, pues creo que quedan un par de ellos, 3, pero son muchos años y yo no sé por dónde han estado. Ya me imagino. Y primera misa, se ordena o le ordenan, es ordenado un lunes de Pascua. ¿Cuándo es su cante de misa? El viernes de Pascua. El viernes de Pascua, la semana Inalvis fue una semana muy buena, de mucho calor, se estropeó el tiempo justo ese día, empezó a hacer aire, pero tuvimos que hacerlo fuera porque la iglesia no tenía capacidad para tanto. Si yo le dije a mis padres, o invitamos a todo el pueblo, no invitamos a nadie, invitamos a todo el pueblo, porque entonces... 2 de mis hermanos con sus mujeres y con sus cónyuges tenían una cafetería, un bar, entonces allí nos pusieron todos a trabajar y fue fácil preparar un pisco labres, aunque lo importante era la un acontecimiento en aldea. Hacía mucho tiempo que no había una ordenación allí. El primer seminarista que supiéramos y el primer cura.
Claro. Por supuesto, el primer obispo. Después ha habido algún seminarista, pero no había habido nunca esas cosas que pasan en los pueblos de Toledo. Sí, que sí. Uf, Pueblos levíticos, donde hay Eso. una ordenación cada 2 años o cosas de estas. Sí, ¿no? sí, sí. Aquello era... un día muy bonito. ¿Usted presidió? ¿Quién le apadrinó? Pues sí, yo ya se presidía y... ¿Ya se presidía? Y entonces pues sí tenía al lado a don José Pérez Reyero, que vivía lógicamente todavía, y también a don Francisco Pérez Fernández de Golfín, un poco para ayudarme a ver que por si me despistaba. Y entonces pues ya no había la costumbre de que hubiera uno que predicara, unos Claro. padrinos de tal, sino que simplemente mis padres tomaron el lavabo y me lavaron las manos, porque Muy bien. además ese día hicieron la primera comunión 2 de mis sobrinos. Ay, qué bien. José Carlos, que estuvo trabajando aquí en Toledo hace ya unos años, y Charito. Y con eso empezaron 15 años al servicio del presbiterio de la Archidiócesis de Madrid, que tuvo por primer destino el límite, ¿no? En la raya, Cubas de la Sagra, en lo que era la amplia Archidiócesis de Madrid-Alcalá, era una zona como para la diócesis de Toledo es muy cercano, claro, Sí. pero entonces aquello eran las postrimerías. Pues aquello fíjate era... que no está muy lejos de Aldea, pero yo Eso no también es conocía verdad. nada, pero curiosamente los ejercicios para ser cura los hicimos en Cubas de la Sagra, en un sitio que se llamaba, cuando yo fui, el Obispado. Yo decía, ¿qué era esto del Obispado? Era una finca que le regalaron al obispo de Madrid, al señor, ¿cómo le llamaban? Patriarca. El patriarca. Y que entonces tenía una casa pequeñita y don Francisco encontró, porque ya se conocían, al padre Mendizábal, y allí nos fuimos con él a Cubas de la Sagra a hacer los ejercicios. Sus ejercicios de órdenes. Se los impartió el padre Mendizábal. Padre Mendizábal. Y entonces, claro, cuando en junio me destinaron allí, con Javier en Casarruelos, cuando Javier en Casarruelos, pues yo digo, bueno, y la verdad es que fueron 5 años preciosos para mí. Siempre habla don Braulio, o le hemos oído hablar con mucho cariño, de todos los destinos pastorales como presbítero, siempre habla con mucho cariño de los años de Cubas. Sí. ¿Por qué? Pues porque, no sé, el empezar a saber lo que es en realidad la vida pastoral, aunque hubiéramos hecho algunas prácticas de diácono el año que estuvimos, y el meterse en la entraña de un pueblo. Yo hice una cosa muy sencilla. En los primeros difuntos que hubo, yo me fui lo que era costumbre de hacer entonces, estar en el velatorio. Y estuve toda la noche y me enteré de toda la historia y me enteré de todas las familias y como eso para mí no era muy difícil. Toda la noche estuvo allí. Los primeros 3 o 4 difuntos yo iba allí, siempre iba a hacer la vigilia de oración, pero un rosario. La vigilia de oración, eso era costumbre y además no había tanatorios. No. Y eso me sirvió, y luego pues bueno, la peculiaridad de la diócesis, de ser gente que vivía constantemente en el pueblo y la gente que venía los viernes, sábados y domingos, que eran los que ya era de una la zona colonia. de fin de semana, todo aquello ya era... Eso, sí. Yo intenté que se mezclaran, sobre todo los chicos unos y otros, porque si no había problemas siempre de... Tuvo la suerte también, tuvo la providencia de que don Javier Martínez, amigo, condiscípulo, confidente, pues estaba en el pueblo de al lado y también le ayudó mucho tener a alguien... Sí, efectivamente, nos ayudábamos mutuamente. Él era como yo tenía también las hermanas de misioneras cruzadas de la iglesia, pues él tenía como capellanía Santa Juana, monasterio de Santa Juana. Entonces, lógicamente, yo era el párroco, pero él era el capellán, y entonces pues, habíamos estado 12 años juntos, pues prácticamente no era difícil el poder compaginar. Él estuvo menos tiempo que yo, porque enseguida se fue a Madrid para estudiar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a uno de los institutos que había, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, y yo me quedé un par de años más, y hubiera quedado más años, pero Madrid tiraba de todos los...
crecía tanto que... Y después va a parar a un sitio aparentemente más civilizado, que era San Miguel de Carabanchel. Más civilizado, no sé, pero con más gente... Con más gente sí, pero estamos hablando de Carabanchel, finales de los 70, que era un sitio... Era bajo, junto al río. Sí. Entonces no era Carabanchel Alto, bueno, que tiene su dignidad, como no. Sí, sí, sí. Pero era una parroquia de 40.000 habitantes, que era el pasar de 1.000 a 40.000. Claro. Y con otros 3 sacerdotes, entonces... Tuvo 2 años allí, 2 cursos pastorales. 2 años, hubiera estado más, pero ya había yo defendido la tesina en teología bíblica y siempre estaba con ese deseo de, como he dicho antes, mis compañeros habían ido ya algunos a Jerusalén y entonces pues con el secretario del señor cardenal vimos la posibilidad de unas bolsas de estudio. Qué bien. Y yo le dije, yo también me gustaría estudiar. Bueno, si nos das las bolsas te vas. Y así fue. Y yo estuve muy bien, muy contento en San Miguel, era el cura más joven, pero bueno, ese deseo de estudiar y de profundidad en la escritura no había aumentado cada vez más. Y se va 2 años a Jerusalén, que tampoco era un asunto menor, acababan de firmarse los acuerdos de Camp David y se había no serenado... teníamos relaciones entre España y Israel. Sí, sí, y se había serenado un poco la situación en Israel, pero Israel acababa de salir de una guerra, Oriente Medio sí, era un lugar proceloso. proceloso. Ya no conocimos tanto eso, pero sí conocimos los problemas que había constantemente. La década anterior había sido una guerra... Era curioso porque cuando yo hablaba con mi familia o cuando escribía, siempre recibía de España los atentados de ETA. Y me dices, no digo otra cosa cuando veíamos en la televisión. ¿Y qué os pasa que hay tantos atentados? Y lo mismo decían ellos, ¿qué pasa allí? Que siempre vemos que hay unas bombas y no sé qué. Y nosotros no nos enterábamos mucho. Bueno. Y después de 2 años en Jerusalén, 2 cursos, del 79 al 81, San Fulgencio, de nuevo Carabanchel. Claro. De nuevo Carabanchel. Y el mismo arciprestazgo. Al mismo arciprestazgo, y de nuevo 2 o 3 cursos pastorales. Pues eso ha sido una constante, que yo no es que no esté a gusto en los sitios y quiera marcharme, pero bueno, o no he sabido decir que no, o me parecía que yo no era el que tenía que decidir. Ahora ya como párroco, ya en San Fulgencio como párroco, ¿verdad? Nos llamaban ecónomos, no párrocos. Ecónomo. Porque eso quería decir que el obispo te podía cambiar cuando quisiera. Ah, sí, pero no la tenía en propiedad. Que no, eso yo había llegado el año 83 todavía. Era un poco provisional, que yo no lo tenía. Cuando llegó el nuevo Código de Derecho Canónico. Al frente de la ermita de San Isidro, que es una cosa sí, como muy... Sí, eso es otra experiencia que, bueno, pues teníamos que atender al cementerio, a las que se enterraban, y también a la ermita, sobre todo cuando llegaban las fiestas, claro. Hoy hay un tanatorio allí. Sí, muy grande, en uno de los cementerios. Muy grande. Hoy ha cambiado todo, ha cambiado notablemente. Y de San Fulgencio le llaman para formador del seminario. Tuve que subir a las Vistillas otra vez, porque estaba abajo, junto al río. Tuve que subir a las Vistillas. Bueno, la noche que supe aquello no dormí mucho. No. Porque otra vez volver al seminario... Qué pereza. No lo sé, eran tiempos distintos. Yo en el seminario estuve muy feliz, o sea, no... Pero las cosas habían cambiado bastante, ¿no? Y sobre todo me costaba dejar la parroquia, donde ya había empezado a crear grupos de jóvenes y de tal, y de matrimonios. Bueno, siempre cuesta esas cosas. Sí. Y lo que apuntaba a ser un periodo largo de formación del seminario, de aquí me hago fuerte y aquí me atrinchero o algo, lo que apuntaba a ser un periodo largo de formación, porque pues se vio truncado en el año 87, estuvo 3 años como... Empezaba el 4º curso y, como decía un obispo amigo mío, me llamó el señor de la avenida, que era el señor Nuncio. Y yo decía, Dios mío, ¿y esto qué será esto? Porque, ¿cómo recuerda aquello, don Braulio? ¿Cuándo recibe una llamada, Nuncio quiere que te pases por...? Pues yo recibí una llamada de una tarde diciendo, diciendo que fuera a verle a la nunciatura la noche, la tarde. Y dije, mire, pues no puedo ir porque había quedado con unos chicos, o unos seminaristas, ya diáconos que estaban en estado pastoral y vivían en parroquias, y había quedado con ellos para cenar y ver. Y entonces fui al día siguiente. Viernes.
Y bueno, allí estuvimos una hora hablando y yo digo, bueno, pues no sé qué querrá este señor. Hombre, pero ya cuando ya yo estaba a punto de, pues señor Lucio, que tengo que... He quedado con los chicos para jugar al baloncesto, pues es cuando me dice que sí, que el Santo Padre quiere que sea obispo de Osma-Soria. Hay una diócesis al norte de Madrid que se llama Osma-Soria. Al norte de Madrid. Yo conocía a Burgos de Osma y conocía a Soria. Pero, ¿y qué quiere usted decirme con eso? ¿No? Que el Santo Padre quiere que sea obispo de allá. Bueno, ahí estuvimos discutiendo como otra hora o así. Y ya me llevó a la capilla, Ajá. recé y me dijo, después venga usted y escriba al Santo Padre diciéndole sí o no. Toma. En la misma mañana, no te dice, la misma mañana, vete a digo, casa, dale una vuelta... O a la semana próxima, no. En fin. Muy bien, don Braulio. Llevamos media hora ya, aunque nos quedaríamos otro tanto y le emplazo para hablar de más cosas de estas. Cuando tú quieras. ¿Qué persona, bueno, yo creo que lo ha mencionado, qué persona le ha influido más en su vida sacerdotal? Ahora, después de 50 años de presbítero, ¿qué persona le ha influido más? Pues estas personas que te he dicho, estos dos sacerdotes, pues obispo don Francisco, también hay que unir desde el punto de vista académico y también de personal, de Mariano Radmarco, profesor de San Dámaso y antes del seminario conciliar, y don Ángel Garrido, que eran pues, verdaderos, ¿sabes? Por cierto, me he enterado ahora que eran compañeros de curso de un cura de Getafe que tenemos aquí entre los mayores, don Rafael, sí. No sé si tú le conoces. Me he enterado ahora que eran de su curso, ¿no? Que se ordenaron en el año 52. Bueno, yo creo que nos influyeron en el punto de vista de abrirnos a una realidad de lo que es la escritura y lo que es estudiar en serio, pues mucho, porque además eran muy generosos y no tenían ningún problema de dejarnos sus libros, sus cosas y sus cartas. Y si tuviese que entresacar, don Braulio, algún acontecimiento de estos últimos 50 años, prácticamente de la época de presbiterio, si tuviese que entresacar un acontecimiento, algo que le viene recurrentemente a la memoria o algo que le evoca algo importante, ¿cuál sería, don Braulio? Pues mira, el susto que me llevé yo la mañana siguiente del golpe de Estado, que ni me había enterado el día anterior, en Jerusalén, y leí el Jerusalem Post y vi una palabra que no entendía, fui al diccionario y vi que era un golpe de Estado. Y me quedé asustado a ver qué es lo que había pasado. Bueno, eso fue una de las cosas, no es que con eso yo... No, pero... Y luego después, pues claro, también hubo las cuestiones de los cambios de diócesis, pues problemas que había que afrontar, que eran un poco más envergadura que cuando era sacerdote, claro. ¿No? Pero bien, algún problema con algunos pueblos, con relación a la fiesta del Corpus, que me ayudó para resolver aquí en el año 2010 enseguida recurrir a que el jueves fuera la procesión tradicional con el rito hispano y el Corpus fuera el domingo, y lo es, porque los políticos todavía dicen que es el jueves, y no es el jueves, no tienen ellos autoridad para decir que el domingo y que el jueves es Corpus. El jueves del Corpus podemos llamarlo, estupendo. Aquello también fue providencial, don Braulio, y tal vez podamos dedicarle pues otra conversación. Me ayudaron mucho en Toledo los canónigos y mucha gente y me ayudó. Y personas laicas que me ayudaron. Pues don Braulio, nos alegramos de verle bien y le damos gracias pues, por todos estos años al servicio de la Iglesia y en concreto por estos últimos al servicio de nuestra archidiócesis. Pues sí, yo estoy feliz, contento y bueno, para lo que pueda seguir, por supuesto, agradeciendo mucho la amabilidad y el cariño que el señor arzobispo don Francisco tiene y que eso es para mí también una alegría muy grande. Muchísimas gracias. Un saludo. Este fin de semana se celebra en el Seminario Menor un nuevo preseminario, una actividad que tiene por objetivo ayudar a esclarecer las inquietudes que manifiesten los adolescentes y jóvenes por la vida sacerdotal, al tiempo que puedan conocer mejor el Seminario Menor en todas sus dimensiones. El preseminario es de este modo algo más que una jornada de puertas abiertas. Es una oportunidad para el crecimiento
que despierte en los candidatos las bases para ingresar o no en este itinerario de formación. Todavía hay tiempo para inscribirse en el preseminario que se va a celebrar a partir de este viernes en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva de Toledo. Un fin de semana para descubrir en primera persona cómo es el día a día del seminario, una ocasión para también echar a un lado los tópicos. Cuando vienen aquí se sorprende de que sí, hay tiempos de estar en la capilla, de rezar, de celebrar la Santa Misa, pero luego es una casa donde hay mucha vida. Hay pues mucha alegría, mucho movimiento, además de las clases y de los estudios, pues hay deporte todos los días, salidas, actividades vocacionales, es decir, que luego se dan cuenta de que el seminario les abre una gran ventana, una gran puerta a muchas posibilidades que les ayudan a crecer integralmente. En el seminario pueden cursar sus estudios alumnos a partir de quinto de primaria y hasta segundo de bachillerato. Estudio y oración, pero también convivencia, tiempo libre, deporte y actividades en la naturaleza identifican a este centro de estudios. Hasta aquí llegan los chicos que comienzan a plantearse su vocación o están empezando a descubrirla. El papel de los párrocos de cada localidad es muy importante en este discernimiento. Muchos de ellos han estado aquí antes como seminaristas menores, entonces su testimonio de alegría, su testimonio de entrega, el entusiasmo que muestran hablando del seminario es crucial para que los chicos pues den este paso de acercarse mucho más al Señor. Igualmente, el acompañamiento de la familia es fundamental para comenzar este camino. Existe una línea directa entre la dirección del centro y las familias que asumen esta etapa con dudas y algún que otro temor. Los padres necesitan tener confianza en que sus hijos van a estar bien, van a estar a gusto, van a estar tranquilos, se van a formar bien. Entonces lo primero es conocer el sitio y conocer a las personas, a los formadores, a los profesores, al resto del seminario, que haya un buen ambiente en el seminario. En la actualidad el Seminario Menor de Toledo cuenta con 46 seminaristas y ya se han apuntado 16 chicos a participar de este preseminario. En un ambiente de estudio y de convivencia con sus profesores y formadores, buscan en esta etapa de la vida identificar su verdadera vocación. Todos aquellos interesados en participar en este preseminario pueden apuntarse hasta este viernes 6 de mayo. La tradición eclesial recomienda que en todas las diócesis debe constituirse un consejo presbiteral, es decir, un grupo de sacerdotes que actúen como un senado del obispo en representación del resto del presbiterio diocesano con la misión de ayudar al prelado en el gobierno del pueblo de Dios. Conforman de este modo una forma de manifestar la fraternidad y la corresponsabilidad de todo el clero de una diócesis. Pues bien, la segunda y última reunión del curso tuvo lugar esta semana y el elenco de temas debió de ser de lo más interesante. La sinodalidad no es una palabra que se ha puesto de moda en la Iglesia. Es una forma de trabajar y entender la Iglesia como comunidad viva, con diferentes realidades eclesiales. Por ejemplo, el Consejo Presbiteral, un órgano de consulta y apoyo al obispo para la toma de decisiones. El señor arzobispo ha convocado este consejo, donde, entre otros asuntos, se ha hablado del proceso diocesano de la fase presinodal que la Iglesia Universal ha puesto en marcha. Vamos a preparar lo que va a ser la asamblea diocesana de fin de curso, la síntesis que hay que enviar a la conferencia episcopal de todas las diócesis, recoger un poco, escuchar el arzobispo, pues hay representantes de los sacerdotes de todo el territorio diocesano, de los distintos sectores de la pastoral, pues ver, ¿no? Recoger, escuchar esa síntesis. Trabajar en sinodalidad supone la implicación y la escucha de todos, un aprendizaje en el que la Iglesia toledana está embarcada, al igual que el resto de las iglesias locales. Todo este proceso sinodal lo que ha hecho ha sido abrir un momento de escucha, una fase de escucha, de diálogo dentro de la Iglesia y bueno, pues dentro de esa escucha y de ese diálogo pues es apoyar esas nuevas situaciones pues de pobreza, ¿no? Y poder dar una respuesta como cristianos comprometidos. Los miembros del Consejo Presbiteral han conocido cómo marcha esta fase del sínodo, cuyas conclusiones serán presentadas en la jornada fin de curso, que se celebrará el próximo 4 de junio en Guadalupe.
También estamos en la recta final pues, del Año Santo guadalupense, va a ser en Guadalupe la jornada de final de curso, con lo cual vamos a mezclar el signo del Año Santo. Vamos a reflexionar también sobre este año que ha sido dedicado a los laicos, tan importante. Igualmente, en este encuentro de trabajo se han lanzado las líneas generales de lo que será la programación del próximo curso, centrado en la vida religiosa. Estará sobre todo centrado en la vida consagrada, en ese trienio que ha marcado el arzobispo, un año a reflexionar sobre la vocación laical, otro año, el año que viene, sobre la vocación de vida consagrada y el tercer año sobre la vocación presbiteral. En la reunión también se ha procedido a la elección del vicesecretario del Consejo Presbiteral y al representante del Consejo en la Fundación San Juan de Ávila. Estos han sido los 3 actos que han marcado la agenda del Santo Padre en estos últimos 7 días. El primero fue la recepción a los peregrinos eslovacos que llegaron a Roma para agradecer al pontífice la visita a su país en septiembre pasado. El segundo fue el rezo del Regina Coeli, en el que, además de reflexionar sobre el Evangelio dominical, Francisco hizo un nuevo llamamiento por la paz en Ucrania. Y finalmente, en la audiencia general del pasado miércoles 4, el Santo Padre impartió su 8ª catequesis sobre el valor de la vejez. Que Dios los conserve siempre ricos en la sal de la acogida y que su sal no pierda su sabor, renovándose siempre con la linfa vital que extraen de sus raíces. Con estas palabras, el Papa Francisco saludó a los más de 2.500 peregrinos eslovacos que llegaron a Roma este 30 de abril para agradecer al pontífice por su visita apostólica a Eslovaquia en septiembre pasado y a quienes recibió en audiencia en el aula Pablo VI del Vaticano. En sus saludos, el Santo Padre destacó el valor de la acogida del pueblo eslovaco que se ha puesto de manifiesto recientemente en el trágico contexto de la guerra en Europa. En los últimos meses, muchas de vuestras familias, parroquias e instituciones han acogido bajo su techo a madres e hijos de familias ucranianas obligadas a separarse para salvarse, que habían llegado con su pobre equipaje. El Papa se despidió de ellos animándolos a seguir rezando y trabajando por la paz que se construye en nuestra vida cotidiana, también con gestos de caridad acogedora. Y este tercer domingo de Pascua, antes del rezo del Regina Coeli, el Papa Francisco reiteró que para ir al encuentro de Jesús hay que comprometerse, lanzarse con un renovado impulso en el camino del bien. Fratelli e sorelle, cuando nella vita Hermanos, hermanas, cuando en la vida tenemos las redes vacías, no es el momento de autocompadecerse, de divertirnos, de volver a los viejos pasatiempos. Es el momento de volver a empezar con Jesús, de hallar el valor de recomenzar, de navegar mar adentro con Él. È tempo di riprendere il largo con Gesù. Ese mismo domingo, el Papa Francisco, tras la oración mariana del Regina Coeli, recordó que este 1 de mayo comienza el mes dedicado a la Madre de Dios, por lo que invitó a todos los fieles y comunidades a rezar el rosario por la paz todos los días de mayo. Asimismo, dirigió un pensamiento especial a la ciudad ucraniana de Mariupol, que significa Ciudad de María, y renovó su llamamiento para que se establezcan corredores humanitarios seguros para las personas atrapadas en esta ciudad. Soffro e piango, pensando alle sofferenze della popolazione ucraina, in particolare ai più deboli, agli anziani, ai bambini. Sufro y lloro pensando en el sufrimiento de la población ucraniana, y en particular de los más débiles, los ancianos y los niños. Incluso hay informes terribles de niños expulsados y deportados. Y mientras asistimos a una macabra regresión de la humanidad, me pregunto, junto a tanta gente angustiada, si realmente buscamos la paz, si existe la voluntad de evitar una continua escalada militar y verbal, si hacemos todo lo posible por silenciar las armas. Si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano. Por último, el Papa Francisco exhortó a no ceder a la lógica de la violencia y a la espiral perversa de las armas e invitó a seguir el camino del diálogo y la paz. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana. Esperamos que haya sido de su agrado. Les emplazamos a la semana que viene por una nueva remesa de información eclesial. Ya recuerdan que pueden revisionar todos estos contenidos y muchos otros más en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la mejor programación que somos capaces de ofrecerles desde aquí, desde el canal diocesano. No dejen de recordar a la Madre de Dios a lo largo de este mes de mayo consagrado a ella.
Hasta la semana que viene. Que sean felices.